Atención, nuevo debate. Católico versus protestante, sola escritura. Este canal me parece interesante, no lo conocía. El canal es Ladrón en la Cruz. Ojo, me gusta. Vamos a ver de qué se trata esto. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Ojo, cuando llegue a los 20,000 suscriptores, falta poquito ya, voy a hacer el video diciendo qué he descubierto sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios, cuál es la verdadera doctrina. Vamos allá, dale play. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Sí, A ¿Qué ver. tal? Recibí una invitación de Protestante Defiende tu sola escritura o algo así. Estoy dispuesto a escucharte y a poder conversar sobre el tópico. Me Ok. parece interesante. claro que sí. Preséntate, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Desde dónde nos hablas? Basi. ¿Y a qué congregación perteneces? Ok. Yo puse Basi como nombre, pero no sé por qué me corrige Base. No me permite corregir eso. Ok. Bueno, yo soy cristiano evangélico. Básicamente también me voy por la regula fide. Hablamos de sola escritura como única, como lo mencionabas bien al principio, te estaba escuchando hace aproximadamente 5 minutos, Ok. ¿verdad? De lo que hablabas, que es la única regla infalible para nosotros. Y bueno, vi también los textos presentados recientemente, que también podemos charlarlo sin ningún problema. Ok. Claro que sí. Primero, como dicen, ¿no? Para no combatir muñecos de paja, para no combatir, digamos, cualquier cosa, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es la sola escritura? Ok. Arrancamos, La sola señores. escritura es el postulado, básicamente, que parte de la premisa de que eh, la escritura revelada en los cánones que tenemos actualmente es la única fuente, la máxima fuente de autoridad, pero no es la única. Y que, bueno, básicamente cualquier extracto de enseñanza que nosotros podamos tener en cuanto a doctrina se refiera, tiene que sujetarse a ella. Podemos tener, digámosles, lo que sea la tradición, también podemos tener la experiencia, podemos tener también un magisterio nosotros, pero como protestantes, aunque muchos renieguen de ello, pero la escritura viene a ser, digámosle, lo principal y, de hecho, la única regla con autoridad suprema e infalible. Ok, te pregunto eso porque me suena más a prima escritura el concepto que me has dado. ¿Sabes qué es prima escritura? ¿Sí? Ojo. Sí, tampoco eso es lo mismo bíblico. Ok, ¿me puedes decir qué es prima escritura? La prima escritura, según lo que yo estaría entendiendo, es que básicamente eh, A ver. digamos, lo que se estaría utilizando en primera cuestión sería lo que parte de la escritura y no estaríamos utilizando otras referencias interpretativas. Ok, la prima escritura, tú viste el concepto de prima escritura al principio confundiéndole con sola escritura. La sola escritura defiende que es la única autoridad. La prima escritura dice que es la máxima. Ojo. La No, no. máxima. No. La sola escritura no defiende que es la única, es la máxima. Ok. Es el Ok, fundamento. Podemos utilizar otras cuestiones interpretativas. Lo expliqué como la experiencia personal, el magisterio, como puede ser también, digamos, la tradición, ¿sí? Ajá. Sin ningún problema, pero, Boris, no estaríamos nosotros diciendo que solamente nos regimos en lo escrito. Tú sabes que yo he reaccionado a muchos videos y cuando dan la definición sobre la sola escritura, cada persona da como una definición diferente. Cada protestante da una definición distinta. Entonces, eso me parece un poquito extraño, pero sigamos viendo. Básicamente lo que está postulando la sola escritura es que el escrito, si es revelado, estaría siendo, digamos, la única autoridad infalible en cuanto a lo que sería, lo que estaría rigiendo a los demás postulados, ¿sí? A las demás acciones de interpretación. El quehacer teológico parte de la escritura, posteriormente se la coteja con la tradición, que pueden ser de base para poder contextualizarnos en cuestión de historia, de lo que pasó, de lo que se vivió, en lo que algunos van transmitiendo. También la experiencia personal, si no se sale del rango escritural, está todo bien, y así entre otras bases más, ¿verdad? Pero la sola escritura no estaría anulando otras fuentes interpretativas. Ok. Eso es prima escritura. ok, acá dice, según Norman Geisler, Ujú. que el principio de sola escritura dice que la Biblia es la autoridad final o la corte última apelación en todo lo que afirma. Perfecto, estoy de acuerdo. Significa, dice, solamente la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Tú Eso ves, es lo que dice. tú es lo que te digo. Cada persona dice qué es la sola escritura y lo define diferente, dice algo distinto. Solo la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Eso lo dice Geisler. Ojo. La autoridad última, ¿sí? Léelo todo. No solamente dice la autoridad última, dice, significa que solamente la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica del cristiano. O sea, solo la escritura tiene la autoridad.
¿Estás de acuerdo con ese concepto? Ay, Cuando agregamos la palabra solo la escritura, justamente podrías llevarme vos, querido, a lo que sería el soloísmo bíblico o la prima escritura. Tengamos en cuenta que, eh, como bien vos lo sabes, Boris, porque lo estabas explicando, eso no es solo la escritura. ojo. La autoridad última es aquella que regula, por eso hablamos de la regula fide justamente, que regula todas las creencias o las tipologías interpretativas que podamos llegar a utilizar como instrumento, digamos, de acercamiento a la enseñanza bíblica, ¿sí? A Puede ver. ser, podemos tener tradición como la Didash o la Didache, como algunos lo dicen, la enseñanza de los primeros discípulos de los apóstoles, las enseñanzas apostólicas mismas, pero ninguna de estas podrían, digámosle, llegar a verticalizar una enseñanza contraria a lo que sería la palabra ya escrita, cerrada antes del año 100 con el último apóstol que fue Juan, ¿verdad? Ok. Entonces, si esto no estaría contradiciendo la enseñanza ya escrita, eso se puede tomar como otros instrumentos de interpretación, Boris. Pero si va en contra, ahí estaríamos totalmente fuera de lo que sería la autoridad. Ok, a ver, para entender un poquito la sola escritura, y A ver. según Geisler, es la única autoridad para el cristiano, para su práctica y su fe. Ok, ¿eso te dice la Biblia? A ver, ¿me repetís? Ay, 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 Ok, te digo, te repito, te frisaste, creo, Ok, aquí parece que se le cae. Vamos a adelantarlo un poquito. se quedó congelado. Ok, vamos a adelantarlo un Una poquito. cosita. Voy Que bien. precisamente la sola escritura es la única autoridad para Ujú. el cristiano, la única autoridad para el cristiano. Pero en ningún momento y en ningún versículo bíblico yo veo ese concepto. No hay la única autoridad para el cristiano es la sola escritura. O tú puedes encontrar ese texto que diga que la única autoridad son las escrituras. ¿Puedes encontrar el texto? Bien, el apóstol Pedro habla de que toda escritura es útil, fue inspirada y es útil para enseñar, redarguir A y, ver. y dar doctrina, ¿verdad? Te lo voy a buscar el texto en contexto para Claro. hacerlo así, pero entendemos nosotros que, claro, que la Biblia, debido a su mensaje, que ha demostrado por sí misma ser infalible, ha demostrado, ¿verdad?, que puede ser la única base fidedigna justamente por esta infalibilidad demostrada por ella misma, ¿verdad? Entonces, un ratito ahorita voy a poner la cita que sería 2 Timoteo 3:16, perdón. Ok. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regorir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos, Boris, cuál es esta escritura? A través de la analítica crítica de los textos. Ok, ¿cómo sabemos esto? Dice Basi. Vamos a ver si qué responde Bori. Claro, Vamos a claro que ver. sí. Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Nosotros tenemos lo que dice ahí. Y ahí te está hablando, y yo te pregunto a ti, ¿ahí Ujú. te está hablando de autoridad o te está hablando de utilidad? Ojo. Claro, para yo utilizar algo, estimado, necesito confiar en su autoridad. Uh, Básicamente, Ok, si yo supiese, o sea, si yo fuese un estafador, te doy un ejemplo, a y ver. te pido dinero para invertirlo y en tu conciencia está bien clara que yo soy un estafador, vos no confiarías en mí. No estaría puesta las ganas de invertir en mi negocio porque sabes que soy un estafador. Pero No. claro. en este caso yo sé que la escritura es infalible, entonces yo confío en su autoridad y puedo decir que segunda de Timoteo está hablando justamente también de la autoridad que tiene Ok. esta escritura por ser inspirada. Y eso me gusta. Y mira con tu propia argumentación. Ok, con tu propia argumentación, vamos a ver. Aquí te decía, yo te preguntaba si el texto hablaba de utilidad o de autoridad. ¿De qué habla el texto? Ay, Que es útil, la escritura es Principalmente, útil. ¿qué es útil? ¿Qué es útil? No dice que es. es útil, no dice que es solamente la escritura. Ojo, ojo. ¿De qué habla el texto? Que es útil, la escritura es Principalmente, útil. ¿qué es útil? ¿Qué es útil? No dice que es la única autoridad. ¿Estamos de Uy, acuerdo? Sí, pero sí, pero entonces ahí viene el pero. Señores, yo he reaccionado a muchos videos y siempre cuando hacen esta pregunta, sí, y viene el pero después. Útil. No dice que es la única autoridad. ¿Estamos de acuerdo? sí, pero yo entiendo por dónde vas, Boris. Perfecto. Ahí está. Yo entiendo tu razonamiento, pero Ay, ¿qué pasa con ese argumento, Boris? ok. Que por el hecho de que la Biblia no diga una cosa, no significa que podamos avalar otras, ¿sí? Lo mismo me pasa, te voy a dar un ejemplo, no es el tema, pero te doy un ejemplo. Cuando yo debatí el tema de la asunción de María, me dijeron que Enoch y Elías fueron arrebatados, entonces también María. No funciona así, o sea, porque la Biblia no haya dicho en este pasaje, en 2 Timoteo, que haya dicho que es útil y no haya dicho que sea la única, No, eso lo que quiere decir es que en la Biblia hay excepciones. pero por ser útil, yo puedo entender, como te razoné recientemente, que por ser inspirada por el mismo Dios, yo entiendo que es infalible, entonces puedo confiar en su autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad proviene de quien la hizo, la hizo Dios. Entonces podemos entender que es útil
que no dice, como tú lo dices, que no dice que es la única, pero Claro, se no dice que es solo. puede inferir eso. Ok, ahí caeríamos en interpretaciones. La sola escritura que te dice que toda interpretación es falible. Ay. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Que toda interpretación es falible. Eso te dice la sola escritura. A ver, Que tiene que pasar por el filtro de las escrituras. Todo lo Uy. que tú digas, todo lo que tú digas, tiene que pasar por el filtro de las escrituras. Y todo lo que tú estás diciendo, cuando le ponemos al filtro de las escrituras, Ajá. no pasa, porque aquí no dice, y no te está hablando de autoridad, te está hablando de utilidad, que es total y completamente distinto. ¿Es útil para el cristiano? Sí es útil las escrituras, Ok. pero no es su única autoridad. Eso no te dice ningún texto la Biblia. Te dice la Biblia que sí es útil la Biblia, pero no te dice que es la única autoridad. ¿Se entiende? Entonces Uy. aquí caería a pedazos la sola escritura con su propio principio. Ahí se derrumba la sola escritura, dice Boris. Bueno, Basi. Vamos a ver cómo Basi sale de este problema. ¿Te puedo hacer una consulta ahí? A ver. ¿Cómo puedo yo utilizar tu argumento también Ok. para identificar otros aspectos interpretativos como fuera de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo, digamos, identificar, repito, otra fuente de autoridad para interpretar la enseñanza divina? A ver. Fácilmente, si tú te vas al cristianismo, vas a ver cómo ha estado organizado desde el principio. No solamente en base, digamos, a la historia, a la arqueología, a los Ojo. vestigios que te trae pues esto precisamente, ¿no? Es bueno, es bueno, es bueno lo que dice Boris. Escuchen, escuchen esto. Mismo, vas a ver cómo ha estado. Escuchen, escuchen. Escuchen. Fácilmente, si tú te vas al cristianismo, vas a ver cómo ha estado organizado desde el principio. No solamente en base, digamos, a la historia, a la arqueología, a los vestigios que te trae pues esto precisamente, ¿no? Un poder demostrativo racional, sino también en cuanto a nuestra fe y en cuanto a la Biblia también nos sirve para determinar de que quién es la autoridad. Uy. Cuando nosotros le consultamos a la Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque estamos tratando, digamos, un tema en lo cual, digamos, nosotros tenemos y sostenemos algo en común, que es la Biblia. Y la Biblia, para mí es útil, para ti es útil. Con la Biblia yo te puedo demostrar de que hay otra autoridad más allá de las escrituras. Uy, hay otra autoridad más allá de las escrituras. Está bueno esto, señor. Denle like y suscríbanse. Las escrituras no es la única autoridad y eso primero no te dice la Biblia, que es la única autoridad. Segundo, que la Biblia te dice que sí hay autoridad en alguien más. Ojo, ojo. ¿Ok? Adelante, quiero seguir aprendiendo. O sea, entiendo que... Quiero seguir aprendiendo. Escuchen lo que dice Basi. Escuchen. Adelante, quiero seguir aprendiendo. O sea, entiendo que lo que leíste también, creo que fue en Mateo, si mal no recuerdo, que Cristo es la autoridad, ¿verdad? Exacto. Ok, perfecto. Quisiera yo seguir escuchando tu razonamiento para yo poder realmente ver si de estos postulados que estás ofreciendo partir realmente de una fuente externa de la Biblia o si usas la misma escritura para poder decir que hay autoridades fuera de la escritura. Ok. Claro que sí, y te voy a demostrar con dos cosas. Bien, primero, el versículo que te he presentado de Mateo 28, versículo 20, que te decía que el mismo Jesucristo dice, a mí se me has dado toda autoridad, o sea, toda autoridad la tiene Cristo. Sí. El principio de la sola escritura dice que únicamente y exclusivamente la autoridad la tiene las escrituras. Uy. Te pregunto a ti, ¿tiene autoridad Cristo o tiene autoridad las escrituras, según la Biblia? A ver, ¿qué ¿O solamente las escrituras? Ok, vamos a ver qué va a responder Basi. Esto está bueno, señor. ¿Te puedo leer un pasaje bíblico, si lo quieres poner, o lo leo yo directamente? Ok, para Para responder. contestar, justamente. Ok, para contestar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Dice Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice, Juan. en el principio, no sé si lo vas a poner, Boris, o... Sí, ok. Juan, capítulo. Bueno, no, capítulo 1. Ok. Dice, En el principio. La carta o... el Evangelio, ok. Sí, ahí está muy bien. Tenés una versión católica, pero igual me sirve. En el principio... Perfecto, sí, estoy un poquito más familiarizado con la Reina Valera. Ahí está. Ok. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la versión católica dice, en el principio era la palabra. ¿Sí? En este principio que habla, obviamente, y podemos meternos un poquito en el campo de la metafísica, porque entendemos que es un complejo bastante extraño el de que Cristo se presenta como el verbo hecho carne, que lo dice el título, querido. Entonces, Boris, yo te contesto esta pregunta, o sea, esta aseveración que hiciste, que para mí estuvo correcta, Boris, cuando lo dijiste, que Cristo también tiene la autoridad, así como tiene la palabra. El problema es que no son dos agentes distintos, son lo mismo. El verbo hecho carne, la palabra de Dios,
venida al mundo a través de la hipóstasis, de la doble naturaleza divina y humana en Cristo. Entonces, Cristo es el verbo hecho carne. Ok. Entonces, vienen a compartir la misma autoridad. Dale, yo te pregunto entonces. ¿Cristo es las escrituras? Ok, viene la pregunta nuevamente. Mira, si fuese un judío te contestaría tal cual, que ellos dicen que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Y bueno, yo estaría compartiendo esto, porque él es Ok, la palabra de Dios, ¿qué sí dijo? digamos, por eso es que la palabra en la Biblia se escribe en mayúscula, ¿sí? Porque justamente lo tomamos como a Cristo, ¿no? O sea, no, es que suena un O poco sea, estridente decirlo sí, Cristo, pero entendemos que la palabra, ¿sí? Cuando decimos verbo, la Ay, palabra, en el principio era la palabra, estamos hablando de Dios. Entonces, como ok. vos sos católico y yo Sí, también, la pregunta que te hago, sí, porque da mucha vuelta. ¿las escrituras son Dios? Ojo. claro, porque es la No, palabra, es la palabra, no, no, Wow. ¿sí? ¿Sí? no, ¿Te hace ruido eso? Ok, sí, las escrituras no son Dios. no. Las Entonces, escrituras son la palabra de Dios. Ahí No sí. es Dios las escrituras. ¿Ok? pero ¿qué La te está fuente es... ¿Qué? ¿Y qué fue lo que contestó Basi? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dígame qué opinan ustedes en los comentarios. La el- fuente es Dios, perdón, la fuente es Dios y el producto de esta fuente es la palabra de Dios. ¿Se Sí, entiende? No puede ser el producto el mismo Dios. O sea, no puede ser la palabra el mismo Dios. correcto. En el sentido de las escrituras, ¿no? No puede ser las escrituras Dios. No lo puede ser. Uy, ¿Ok? Ahora, yo te pregunto, la Biblia te dice que exclusivamente con palabra de Dios, porque aquí dice la palabra era Dios, exclusivamente con palabra de Dios, ¿tú qué entiendes? ¿Solo la escritura es palabra de Dios o la tradición oral también es palabra de Dios? vamos a ver qué responde. Vamos a es ver. que Boris, a ver, yo tengo tradición oral cada vez que voy a la iglesia, te cuento, ¿sí? Cuando el pastor agarra la Biblia y predica, ¿sí? Hay una tradición oral, hay una enseñanza divina que se está impartiendo, que no es textual a lo que está escrito en la Biblia, porque de por ahí el pastor te pone un ejemplo que pasó ayer, ¿verdad? Que él lo relacionó con la palabra de Dios y está dando un mensaje en base a la palabra. No está diciendo la palabra textualmente, pero justamente se está guiando por la regula fide. Un ejemplo, estos bandidos, discúlpame que uso ese término, de la teología Prosperidad. de la prosperidad, que dice Ay, que tenés que dar tanto para que Dios te dé más, y eso es totalmente antibíblico, eso escapa de la regula fide. esa gente están acabando con el dinero de la gente. De que la prosperidad y cómprate un pedazo un pedazo en el cielo, un terreno. Señor, están acabando. Entonces, eso no es tradición oral, eso es una estafa directamente. Entonces, Ok, cuando una persona, ya ¿Es sea un cierto? sacerdote o cualquier persona, está enseñando sostenido con base y autoridad de la palabra, podemos hablar de una enseñanza divina. Podemos Mm, hablarlo sin ningún problema. Ahora, si se escapa de los parámetros bíblicos, ahí es donde tenemos problemas con la sola escritura. Ahí ya no es sola escritura. ok. ¿Y? ok. Ahora sí te voy a mostrar otro texto para que sea textual también, valga la redundancia, de tu propia Reina Valera, que es lo que dice. Ujú. Esto está en Primera Tesalonicenses, que me encanta, ¿no? Este texto me gusta mucho. Primera Tesalonicenses capítulo 2, creo que es 2:15, algo así. A ver, vamos a ver. Dice así. A ver. Yo creo que lo están viendo en pantallas, dice. Sí. Acá, ya. 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Te dice de esta manera. A ver. Por lo cual, perdón, Primera Tesalonicenses. Sí, 2:13. Dice, por lo cual, dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios. Escucha, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros. Ojo. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí no te dice que la palabra de Dios es exclusivamente las escrituras, sino te Uy. dice que la palabra de Dios es aquello que habían recibido oyendo directamente. Entonces la iglesia apostólica te dice que palabra de Dios también es esa tradición oral, no es solamente las escrituras. Es cierto lo que dice Bori. Es Entonces, cierto. vamos a ver que ese argumento de que Dios es la palabra de Dios también se trasladaría a lo que es el sistema oral. Te compruebo esto y te voy a dar otro argumento. Para derrotar esto de palabra de Dios, me gusta este tema de palabra de Dios. Te pregunto, ¿había palabra de Dios en el tiempo de Abraham? Ojo. Buena pregunta. Vamos a ver. Sí, a través de los profetas, que justamente quien lo hablaba era Abraham. Ok, ahora te pregunto, ¿esa palabra de Dios era escrita? Claro que no. Desde Moisés empezamos las escrituras. Uy. O sea, no había sola escritura. Entonces,
Sí, no, Está la bueno. tradición oral para mí está históricamente comprobada de hecho, hoy los judíos siguen transfiriendo la historia y empiezan a conocer todo lo que es el Veterano Testamento a través de la tradición oral. Muchos de Ujú. ellos lo memorizan a toda la Biblia de la Torá, pero esto no Ya, significa, perdón, Entonces, si él sabe, entonces, ¿por qué creen solamente en la sola escritura? Si antes no se creía eso, ¿desde cuándo viene e inicia la sola escritura? Señores, y esa tradición oral, por ejemplo, yo te pregunto, ¿esa tradición oral de Abraham es palabra de Dios? ojo, pero por supuesto, se acabó, No hay nada más que decir. ¿por se qué? Así que acabó. se cae la sola escritura, porque la sola escritura dice que palabra de Dios exclusivamente es las escrituras. Uy, como diría una persona que reacciona en mi país, lo quemó feo. Escuchen esto, Abraham es palabra de Dios. escuchen, escuchen. Esto no Esa, significa, perdón, y esa tradición oral, por ejemplo, yo te pregunto, ¿esa tradición oral de Abraham es palabra de Dios? pero por supuesto, No hay nada más que decir. ¿por qué? Así que se cae la sola escritura, porque la sola escritura dice que palabra de Dios exclusivamente es las escrituras. Palabra de Dios solamente las escrituras, pero ese ejemplo destruye la sola escritura. Está bueno, está bueno. Dígame qué opinan ustedes. Te puedo mostrar cómo yo desmonto eso que acabas de decir. Ojo, lo va a desmontar. Adelante. A ver, Simple. Vos escuchaste a Abraham Lo escuché a través de la tradición y de las escrituras. de la tradición y a través de la ¿qué tiene que ver que uno no haya escuchado a Abraham? ¿Qué tiene que ver? No entiendo. escritura. Ahí dice, mira, en el 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, Ajá, que oísteis de nosotros, sí, que oísteis de nosotros, la ajá. recibisteis como palabra de hombre, no la recibisteis, o sea, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Está muy chiquito, por eso me gusta leer, discúlpame. Ok. Ahora, lo que yo te estoy diciendo aquí, Boris, es simple. Dice que la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los apóstoles. Ahora, yo te consulto, ¿hablaste con algún apóstol? Te ¿Hablaste pregunto yo a ti, antes de contestar eso, ¿los apóstoles eran maestros? Ojo, Evidentemente, estaban enseñando. claro. Eran el magisterio, ¿verdad? Sí. Bueno, si vamos a ver con tecnicismos, yo también tengo magisterio, colegiado. Ok, pero tú no le das la autoridad al magisterio. A tu Uy, no le da la autoridad al magisterio. Está bueno Yo esto. también tengo magisterio, colegiado. Ok, pero tú no le das la autoridad al magisterio, a tu No, magisterio. No le das esa autoridad como vinculante. no se la da. Claro, pero sí, Boris, pero lo que pasa es que eso es algo netamente católico romano. Nosotros No. Ok, el problema es porque es católico. Si no fuera católico, no hay problema. Ustedes están viendo cuál es aquí el problema. tenemos un magisterio no como autoridad, sino que como sujeto a la autoridad, que es la palabra. Que es Ok, diferente. no solamente es del católico romano, como dices, ¿no? Es del cristiano en sí. ¿Por Ojo, qué? Porque aquí te está diciendo, con este mismo texto te estoy diciendo. Y te he preguntado si Pablo era magisterio, parte del magisterio. Sí, Pablo es más parte del magisterio. Maestro. Y se refiere a los maestros. Escucha, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Ojo. ¿De quiénes? De los maestros, ¿verdad? Del magisterio. Tú me dijiste que son maestros, que son magisterio. Ok. Y estoy Ahora, olvidando algo. pero por eso, o sea, termino ¿Cuál era una condición para ser apóstol, Boris? con esto. Y después, bueno, de un tema a otro no se puede. pero por eso, o sea, termino ¿Cuál era una condición para ser apóstol, Boris? termino con esto y después te digo, ¿ok? Ok. Dice, la recibisteis no como palabra de hombre. Entonces, este modelo de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, que tiene maestros, magisterio, quienes enseñan la verdadera palabra de Dios, es precisamente el modelo de la iglesia católica. Yo recibí la enseñanza de Abraham a través de la iglesia, Ok. ya sea por carta, o sea, ya sea por escritura, o ya sea por tradición oral. Uy. ¿Se entiende? Yo recibí de la iglesia esta enseñanza y de la iglesia católica, ¿ok? Entonces, aquí te está diciendo precisamente eso. Ustedes lo han recibido de nosotros por tradición oral. Ojo. La palabra de Dios, que también es la tradición oral. Tú mismo te acabas de decir que Abraham tenía la tradición oral y Wow. que eso es palabra de Dios. Ahora dime, y yo te pregunto, ¿Abraham utilizó la sola escritura? Uy. Sí, es una. No te vas a ofender si te digo que es una falacia, ¿no? Porque hay gente que se ofende cuando le decís eso. Bueno, es una falacia de falsa asociación. Te felicito, Boris, porque estamos llevando esto muy respetuosamente. Ok. Normalmente he entrado a canales que por decir falacias se enojan y te votan. Entonces, Sí, me está gustando el diálogo. Este debate está como chévere. Dígame qué opinan. Están haciendo heavy, control, respeto. Me gusta. felicidades por eso. Bueno, volvemos.
Te digo, es una falacia de falsa asociación, no lo digo de manera despectiva ni para burlarme, sino que porque el principio de sola escritura no podía estar todavía presente por el hecho de que cuando eso Dios estaba empezando a ordenar lo que sería su pueblo, Esto es muy importante lo que dice, no podía estar la sola escritura. Escuchen esto, perspectiva ni para burlarme, sino que porque escuchen. el principio de sola escritura no podía estar todavía presente por el hecho de que cuando eso Dios estaba empezando a ordenar lo que sería su pueblo a través de Abraham, O sea que no era doctrina, te la iba sola a escritura. contestar lo de los apóstoles y por qué estoy negando yo que esto está, digamos, lo que Pablo habla en que cuando recibiste las palabras de nosotros, está hablando de cualquier maestro, no, está hablando exclusivamente de los apóstoles, porque esa era la tradición oral que se recibía en aquel momento, porque justamente era una de las maneras más rápidas de impartir el evangelio, porque era una iglesia perseguida, era un contexto de bastante, digamos, de inestabilidad social. Entonces, esto, Pablo agradece que ustedes hayan recibido mi palabra como la palabra de Dios, Ujú. no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Entonces, una de las condiciones, querido Boris, para ser apóstol era haber estado con Cristo Jesús. Y Ujú. Sí. acordémonos que el apóstol Pablo se consideraba un abortivo por no haber estado presente en la vida física de Cristo más. Él pasó 3 años también, digamos, en esa presencia que lo cuenta también él mismo. Entonces, él también formó parte de quienes fueron instruidos por el mismo Jesús y tenían esa autoridad de trasladar esa palabra de esa manera. Ahora, una vez muertos los apóstoles de manera terrenal, este canon se cierra automáticamente y tenemos lo que hoy conocemos como Biblia y que ustedes agregaron 5 libros más que ustedes Ustedes agregaron 5 libros más, esto está bueno. automáticamente y tenemos lo que hoy conocemos como Biblia y que ustedes agregaron 5 libros más que ustedes mismos lo reconocen que son después del canon, que son deuterocanónicos. Entonces, para mí está claro esto. Ok, a ver, Vamos a ver qué va a pasar aquí ahora. ahora sí, vamos a hablar ahorita del canon, ¿ok? El canon es otro tema, pero que a mí me encanta, o sea, me encanta, porque tú dijiste que nosotros agregamos 5 libros más, no, nosotros agregamos 27 libros más El Nuevo Testamento, 27, no 5, 27. a la Biblia. Ah, perdón, claro, a la biblioteca, que es el Nuevo Testamento. Ujú. 27 libros más. Ahora, Discutible, claro. ven acá, mira, con el mismo contexto que nosotros estamos debatiendo ahorita y estamos tocando, A te voy a ver, presentar un argumento que es poderoso y es letal, yo digo, para los mismos protestantes o para la sola escritura. ok, Miren viene prueba. a quién le da la autoridad y qué dice Dios, qué dice Jesús que es palabra de Dios. A Vamos a ver. ver, dirá que la palabra de Dios es solamente las escrituras o en dónde reside la palabra de Dios y quién transmite esa palabra de Dios. Veamos, Uy, dice así. El que a vosotros, perdón, vamos a leer el contexto, ¿ok? Creo que está desde el nuevo, creo que es. a ver. Aquí está. En cualquier ciudad estaréis comer delante. Perdón. ¿A quiénes les está hablando? A los apóstoles, a los obispos, a los que van a ser enviados. Dice así. A ver. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Escucha, no solamente a los apóstoles. Dice, el mismo Dios había elegido a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda la ciudad Ok. al lugar donde tenía que ir. Ok, ¿cuántos son? 70. Vamos a ver aquí, ¿qué es lo que les dice a todos ellos? Vamos a ver. El que a vosotros oye, A mí me oye. escucha, a mí me oye. Ok. Y el que a vosotros desecha, a Uy, mí me desecha. Y el uy, que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto de la Reina Valera. Y uy. dice que al que vosotros oye. Aquí te está diciendo que la palabra de Dios, si Ajá. yo quiero escuchar a Jesús, tengo que escuchar a qué? A la iglesia, a Uy. los maestros. Y ya sabemos el problema que hay con los protestantes y los católicos que no escuchan a la iglesia, que no escuchan a los ministros. Uy. Estoy de Ahí acuerdo, reside la palabra de Dios. estoy de Y acuerdo. no solo en la escritura. Aquí Jesús no dice, mira, si quieres escucharme a mí, ve a la sola escritura, porque nadie más te va a hablar de la palabra de Dios. Nadie Uy. más tiene autoridad para enseñarte las cosas de la palabra de Dios. No, y hay otro problema más grande todavía, porque hay una carta que Pablo le escribió a Timoteo que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios viviente, que es la iglesia, columna invaluable de la verdad. O sea, que esa iglesia tiene la verdad. Solamente las escrituras son la Bueno, autoridad y solamente las escrituras son palabra de Dios. Eso no te dice. Claro, Boris, Las pero personas son las que tienen esta palabra de Dios y las que van a enseñar la palabra de Dios. ok. Ahora, nada más una pregunta para ejemplificarte, porque es que la sola escritura es totalmente válida. ¿Por Ok, la sola escritura es totalmente válida. ¿Por qué es válida? Vamos a ver. qué Boris Soto? ¿Por qué Boris Soto, como católico romano, Ajá. cree en la Trinidad?
¿Cuáles Ojo. son las bases? Porque la iglesia así lo definió. Ok. Ah, la iglesia sí lo, o sea, porque la iglesia define una cuestión, entonces ahí estamos en desacuerdo. Por ejemplo, yo creo en la Trinidad porque hay evidencias desde el antiguo pacto, desde digámosle, las Ah, epifanías que, o sí, sea tú decías, querías razones de las cuales creo, o de la querías, Trinidad, Uy, tú decides y buscas razón. Escuchen esto. porque hay evidencias desde el antiguo pacto, desde digámosle, las ah, epifanías que, o sí, sea tú decías, querías razones de las cuales creo, de la Trinidad. o quería, o me preguntabas sobre mi fe. Yo tengo, ¿Por qué, digamos, por qué estás de acuerdo con la iglesia en que la Trinidad, por qué crees en la Trinidad y por qué están de ok, acuerdo? ¿por qué creo en la Trinidad? Por Biblia, tradición, magisterio, por Perfecto. historia y los hechos comprobables. Ok. Genial, me parece totalmente válido y me sumo a tu postulado, porque creo por lo mismo. Hay evidencia, hay historia, hay tradición, hay de todo para comprobar que la Trinidad es totalmente verificada en la Escritura, ¿verdad? Ok. Y avalada por otros mecanismos. La sola Escritura es lo mismo, querido Boris. La sola Escritura también se puede inferir de que los apóstoles siempre mantuvieron muy celosamente, y de hecho con la escolástica y la preservación de los textos, siglos más tarde, preservaban de manera muy celosa lo que fue escrito porque se entendía que esta era la enseñanza cerrada. Y Ok. gracias a esto tenemos la palabra, digamos, hasta nuestros tiempos. Entonces, yo puedo intuir Escucha, de la historia, tradición y de la Biblia misma que esta sola escritura aún rige para nosotros. perfectísimo. Me parece a mí un argumento que me lo dejaste en bandeja de plata. ¿Sabes por qué? Uy, se la dejó en bandeja de plata, pero ¿por qué? Vamos a ver. Sí, Vamos a ver. Con una pregunta. Vamos a ver que la sola escritura no se sujeta en lo que dices, en historia, en tradición, en magisterio, no se sujeta. Te pregunto, hablándote, mira, voy a combinar magisterio, tradición e historia. Ok. ¿Te parece? Ok. Mira, mencióname un pastor, Ok. el nombre de un pastor del siglo V ujú. o del siglo VI que haya escrito o que haya defendido la sola escritura. Bueno. Hay bobo, como dicen. No, Solo uno. no había. Mencióname el sacerdote católico que Ajá. haya dicho que hay otras autoridades aparte de las escrituras, superiores a la escritura. Ojo, ojo, está buena. Vamos a ver qué responde Boris. Vamos a ver. No, ninguno dijo que es superior a las escrituras, nadie. Ninguno. Tampoco. Ni el día de hoy dice el magisterio que es superior a las escrituras. Eso Ok, lo que pasa es que la Iglesia Católica dice que la Iglesia está a servicio de la revelación de la palabra de la Biblia. Está a servicio. Ok. no lo dice. Bueno, Es por por lo eso. menos que haya otra autoridad equiparable. No es autoridad, es la revelación, depósito de la fe. Mm, Nosotros tenemos como palabra de Dios a las escrituras y al sentido oral del mensaje. sí. ¿Se entiende? Eso es palabra de Dios para la Iglesia Católica. Numeral 85, numeral 84 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ojo. Numeral 78 también está. Entonces, y te dice explícitamente la Iglesia Católica en el numeral 85, creo que es, el magisterio no está por encima de la palabra de A Dios servicio. oral o escrita. Es a servicio que está, sí. El magisterio no está por encima, sino a su servicio. Ojo, a su servicio. ¿Y quiénes son los verdaderos que van a interpretar esta palabra de Dios? Ahí es que está el detalle. ¿Quiénes son los que van a interpretar esas escrituras? Ese es el punto de todo. Recuerden que en este canal estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Y entonces, yo antes me preguntaba, o me pregunto todavía, ¿quién tiene la autoridad para interpretar esas escrituras? ¿Quién va a decir, mira, ustedes tienen que creer esto, esto y esto? Bueno, pues los maestros que Jesús dejó, y Jesús dejó esos maestros en la iglesia. ¿Y cuál iglesia? Entonces eso es lo que tenemos que investigar. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Aquí hay una cosa que me llama la atención, que los protestantes no estaban, no existían hasta el año 1520. Entonces hay algo ahí que me llama la atención, pero eso es otro tema. No a su servicio. ¿Y quiénes son los verdaderos que van a interpretar esta palabra de Dios? Okay. Eso es lo que te dice la Iglesia Católica. En cambio, ustedes dicen que solamente las escrituras es su autoridad. Entonces, no vengamos, digamos, a confundir con que, digamos, yo creo que el magisterio está por encima de las escrituras. No. Si no te estoy dando razones por las cuales yo creo en el magisterio, en la tradición y en las escrituras. Pero por eso te pregunto. Muy buena explicación eso. Tú decías que también te basabas en los mismos recursos para creer en la sola escritura. Vamos a ver que si el recurso de historia está presente en la sola escritura. Siglo número 6. El nombre de un pastor que haya defendido la sola escritura. Uy, un pastor que haya defendido la sola escritura. Eso no existía. Se la está poniendo muy difícil. No tengo porque
entendemos muy bien que en el siglo recién 16 aparece el protestantismo. O sea, Uy, se acabó ahí el debate. ¿Por qué se acabó? Porque claro, no existía. Eso viene después. Ese término, esa doctrina, sola escritura. Y me parece algo muy raro e interesante porque en la Biblia hay una parte que dice que si alguien viene a enseñarle una doctrina, algo distinto, sea anatema. Y si la sola escritura no existía antes y existe después del siglo XVI, me parece raro. Ok, entonces el argumento de historia, de que tú crees porque esto es histórico, queda por los suelos. falacia de anacronismo, porque que el protestantismo aún no haya declarado, nosotros no lo hablamos en términos de dogma, lo hablamos El que el protestantismo haya declarado, o sea, que ellos son los que ponen la doctrina. No, no, es malo, muy malo. Histórico, queda por los suelos. Escuchen. ¿no? Falacia de anacronismo, porque que el protestantismo aún no haya declarado, nosotros no lo hablamos en términos de dogma, lo hablamos en términos más bien, digamos, a ver, serían como principios, que aún no hemos, no hayamos como protestantes aparecido en la historia, ¿sí? Y declarado el principio de sola escritura no Y no se da cuenta que eso lo hunde más. No se da cuenta, Dios. significa que esto no esté. Lo mismo en la Trinidad. Nadie creía en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué autoridad definió que sí? O sea, no es que nadie creía, nadie postulaba eso. O sea, Y no, y lo creían también. Lo que pasa fue que después fue que se hizo dogma. entendemos que el Espíritu Santo se hace presente en varias oportunidades en el Antiguo, Cristo se hace presente a través de Melquisedec y demás en el Antiguo, y vemos a Dios Padre comunicándose con ellos. Hay epifanías, hay evidencias, como bien lo mencionaste. Lo mismo con la sola Escritura. Que nosotros no lo hayamos postulado y no hayamos aparecido en la historia, lo viene a ser una falacia de anacronismo, ¿no? Entonces mira, tú me acabas de decir que no tienes ningún nombre de un pastor que haya sostenido la sola escritura en el siglo V. Así es. No lo tienes. O sea, nadie defendió la sola escritura en el siglo V. Siglo VI tampoco nadie defendió. Eso no se puede comprobar según la historia. No hay, no existe. Tú lo acabas de decir. Siglo VII tampoco existe la sola escritura. ¿Quiénes fueron? Claro, no existía. ¡Ay, bobo! La historia no hay, no existe. Tú lo acabas de decir. Siglo VII tampoco existe la sola escritura. ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de sola escritura? A ver. Los teólogos protestantes. Uy. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del siglo V y siglo VI cuando todavía ni siquiera el cisma de Oriente se había producido? O sea, la iglesia aún estaba, digamos, unificada en los... Wow, y ahí no se da cuenta. Increíble, Dios. Claro, es que tu argumento fue que tú sostenías la sola escritura como yo también puedo sostener la Trinidad. Mentira. Porque Ahora lo entendió al final. Escuche, mire cómo se echa para atrás Basi, mire. Tú sostenías la sola escritura como yo también puedo sostener la Trinidad. Mentira. Porque yo me voy al argumento de la historia y tú me dijiste, yo puedo sostener con historia la sola escritura. Pero yo te dije, no puedes sostener con historia la sola escritura, no se puede. No. Claro que sí, porque Comienza en el siglo XVI, no comienzan los postulados en el siglo XVI, pero las definiciones comienzan mucho después de la sola escritura. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, si no tenemos un dato exacto de que los primeros cristianos creían en la sola escritura, no existe, según tú, no existen esos datos que ellos creían en la sola escritura, ¿por qué lo crees? Uy, ¿por qué tú crees eso que antes no existía y que no creían? ¿Por qué tú lo crees? Wow, señores, para mí está ganando Boris. Boris Soto está ganando, le está dando. Uy. Vamos a ver lo que responde Basi. Señores, esto está bueno. Le dejaré el link aquí al canal de Boris y de Basi. Buscaré en la descripción y le dejaré el link aquí de estos canales para que ustedes vayan y vean su contenido. ¿Cuáles son las razones? No de fe, o sea, no digas yo creo por fe porque así lo han decidido los teólogos protestantes. No, dime las razones por las cuales tú crees en la sola escritura. Si los primeros cristianos, según tú, no hay ningún dato de que creían en la sola escritura. Adelante. A ver. Querido Boris, como te hablé hace rato, mira, el decir que yo no creo en la sola escritura, o sea, perdón, que los primeros cristianos no creían en la sola escritura es falso. Como concepto aún no estaba. Sí, la aplicación de la autoridad máxima como escritura ya... Miren la cara, miren los gestos y la cara de Boris cuando escucha hablar a Basi. Miren cómo hace. El concepto aún no estaba. Sí. La aplicación de la autoridad máxima como escritura ya existía. Lo expliqué, lo grafiqué como lo grafiqué con la Trinidad. Boris. Wow. Entonces, sí estaba la sola escritura, solamente que no se conocía el concepto de sola escritura. Ok, estaba pero no se conocía. ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Estaba sí o no?
con la Trinidad, Boris. Entonces, sí estaba la sola escritura, solamente que no se conocía el concepto de sola escritura. Los primeros cristianos sí se regían por lo que primeramente iba escrito, por la palabra de Cristo y los apóstoles, y No, y la tradición también. posteriormente lo demás. Ese principio Oral. ya estaba. ¿Me puedes mencionar ese principio? Ay, ¿Quién lo dijo? Como concepto apareció en el siglo XVI, lo acabamos de hablar. Pero el principio Que estaba. que los cristianos se guiaban por esa sola escritura. Ahorita Ajá. me acabas de decir que los primeros cristianos ya tenían ese concepto, ya Ajá. practicaban ese concepto. ¿Me puedes decir dónde? a ver. Bueno, un ratito te voy a... ¿Tienes No, no hay. prueba? te voy a presentar un texto. Síguelo ahí. No hay. Un segundito. Está en... Hay un texto en la Biblia. Si vamos por favor en Juan capítulo 3. No, en tercera de Juan capítulo 1, por favor. Tercera de Juan, Dale. capítulo 1. Tercera Vamos de a ver. Juan, capítulo 1. A ver, vamos a ver. Tercera de Juan, capítulo 1. Esto está De- bueno, De la Reina Valera. De la Reina Valera. aunque le quitaron Sé sabiduría. que la tradición católica también es muy buena, o sea que tiene buenos criterios. ¿Ya? Pero ¿Desde qué versículo? desde el 9, por favor. Ok, aquí está. Vamos a La gente ver. ya lo está viendo. Sí, se ve. Yo estoy viendo. Bueno, dice, te lo leo Dale, te lo leo desde el 8 para tener un poco en contexto. dale. Ok. Nosotros pues debemos, un ratito voy a hacerlo más grande porque yo estoy Ujú. mal. Ahí está. Nosotros pues, puedes subirlo, no está bien. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ajá. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, partoleando con palabras malignas, contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino bueno, eso ya es la enseñanza. Acá lo que estamos viendo claramente, querido, es que Ajá. Diótrefes, que era probablemente uno de los, te lo voy a un poquito, vamos a la imaginación, probablemente era uno de los 72 que envió Jesucristo, era un discípulo de otro apóstol, pero que tenía a cargo de una comunidad que él no recibía los escritos de los apóstoles. Acá dice Juan, ¿sí? Juan, el discípulo amado, que esta persona que rechazaba el escrito de Juan era como rechazar a un mismo apóstol. Dice en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, ¿a quién no le recibía? Al apóstol o a la escritura. Y Juan se compara a su escrito como a él mismo. Entonces, el que no recibe, querido, el escrito, ¿qué pasó? El que no recibe el escrito de un apóstol era como rechazar al apóstol mismo. Y en este caso, Diótrefes se estaba colocando en primer lugar antes que la escritura del apóstol, lo cual el apóstol recalca y dice que el que no recibe esta escritura es como no recibirlo a él. Entonces, el primer lugar estaba la escritura. Como hoy nosotros, querido Boris, ya no tenemos a los apóstoles, ya no tenemos a los profetas como lo tenían en el antiguo pacto en Israel, como lo tenía, le tenían a Abraham, a Moisés y a los demás. Como ya no lo tenemos físicamente, querido, ya no lo podemos equiparar. Ahora está la... Ok, yo he escuchado ese argumento. Como ya los apóstoles murieron, ya no tenemos que guiarnos de más nadie, no hay magisterio, no hay nada. Yo he escuchado esto. Vamos a ver qué responde Boris sobre esto. Esto está bueno, señor. ¿Y cuál será el contexto? Escritura, y la sola escritura rige. Ok, ahora sí vamos a analizar el texto, ¿te parece? A ver, vamos a ver si dice lo... El contexto, yo sabía. Van a buscar el contexto de esto. Escuchen. La escritura rige. Ok, ahora sí vamos a analizar el texto, ¿te parece? A ver, vamos a ver si dice lo que tú dices. Uy. Dale. Vamos a ver si dice, a nosotros no nos reciben nuestros escritos y es como si no nos recibieran a nosotros mismos. Eso no dice las escrituras. Uy. Eso tampoco. No dice que las escrituras son términos intercambiables con los apóstoles. Decir apóstol es lo mismo que decir escritura. No es lo mismo. Decir, digamos, discípulo de Dios o decir Juan es lo mismo que sus escritos. No es lo mismo. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Escuchen. ¿Está hablando de qué? De personas. Ajá. Para que cooperemos con la verdad. Ahí está, para que cooperemos con la verdad. Dice, yo he escrito a la iglesia, punto y coma. Pero Diótrefes, coma, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Uy. ¿De qué está hablando? ¿De que no recibe la escritura solamente o no recibe a las personas? A las personas. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la verdad. Ahí está. Ahí está. Contexto. Perfecto. Ahí está.
Ahí está. El contexto dice a las personas. Tenemos que acoger, dice a las personas, no a la sola escritura, mi amigo. Dice a las personas. Pero Boris, en el último, justamente donde está subrayado ahora mismo el texto, dice no nos recibe. Ahí está. De él Está hablando de las personas. No, de él como apóstol. Y los apóstoles. Claro, está hablando de él como apóstol y está hablando de las personas que van a cooperar con la verdad. Escucha. Dice así, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Dice, nosotros. Está hablando en término plural, está hablando en término personal y plural. Nosotros. Este es un pronombre personal. Significa personas. Nosotros es un pronombre personal. Lenguaje una clase, señor. básico, literatura básica. Después dice, literatura básica. Personas. Nosotros es un pronombre personal, lenguaje básico, literatura básica. Después dice, para que cooperemos con la verdad. ¿Quiénes? Ellos, los nosotros. Y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Dióferes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe, ahí es que está el punto, el detalle. Nosotros tenemos que recibir, no tenemos que ser como Diótrefes, porque Diótrefes no nos recibe a nosotros. Uy. Eso es lo que te está diciendo. Y el contexto más abajo te va a dar ese mismo, digámoslo así, esa misma idea. Mira, se habla de personas y se habla de personas que son obreras por la iglesia. Por esta causa dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con las palabras malignas, ¿contra quiénes? Otra vez vuelve a decir, contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a la sola escritura. No dice eso. O no recibe a las escrituras. No dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así que está hablando lo que te dice Lucas 10:16. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Entonces, dice que Diótrefes no los recibía a ellos. Bueno. Y está hablando de personas, no está hablando de sola escritura. Bueno, Basi. Está hablando de los apóstoles, querido. Exactamente, ahí está hablando de los apóstoles. Claro, los apóstoles son personas. Te explico cómo de manera un poquito más sencilla, cómo yo lo interpreto, ¿sí? A ver si estamos de acuerdo. Ahí que está el problema, cómo yo lo interpreto y cómo yo sé que la interpretación tuya es correcta, que esa es, cómo yo lo sé. Te explico cómo de manera un poquito más sencilla, cómo yo lo interpreto, ¿sí? A ver si estamos de acuerdo. Hay un contexto donde una persona tiene un grupo de hermanos. Ajá. O un grupo que intentan, no sé, tener algún tipo de cristianismo. Ajá. Juan quiere regular ese grupo de hermanos porque están probablemente proclamando a Cristo y dicen, hey, paren la pelota, acá yo soy el apóstol de Cristo, quisiera que ustedes reciban esta enseñanza para que puedan ser impartidas ahí. Okay. Cuando él recibe la negativa, porque dice, yo he escrito, pero no nos recibe, significa que dice Diótrefes, no, yo soy más importante que ustedes. Entonces Diótrefes está queriendo tener el primer lugar, como bien lo dice el escrito. Diótrefes se autoproclama como más importante que los apóstoles y Juan dice, él quiere tener el primer lugar y no nos recibe. Y abajo en el versículo 11 dice, en el 10, por causa si yo fuere, recorrer las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, está diciendo, Diótrefes en este caso está menoscabando a los apóstoles, está calumniando a los apóstoles y está hablando mentira básicamente. Entonces él se pone como primer lugar. Entonces la sola escritura se ve denostada ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento aún existían apóstoles vivos y Diótrefes rechazaban sus escritos, por tanto rechazaban a los apóstoles. Oye, perdón, hermano. Vivos. Ok, claro. Hermano, acabas de decir la sola escritura, vemos que no estaba ahí. Sí, claro. En este texto está la sola escritura, te pregunto. A ver. Claro, por eso justamente estoy... No. Cuando dice que yo he escrito y él rechazaba. Claro, está bien que haya escrito, o sea... Claro. Ok, porque yo diga que yo haya escrito, ya eso es sola escritura. Pregunto en el chat. Yo he escrito, ya eso es sola escritura. Pregunto en el chat. Está bien que haya escrito, pero eso no significa sola escritura. Cuando la palabra de Dios pone, digamos, las escrituras son útiles, o yo he escrito, no te está hablando de sola escritura. No te dice la única autoridad es las escrituras, eso no te dice. Entonces, no me sirve este texto para defender la sola escritura, porque es más, te está hablando del rechazo a las personas de Dios, a los que vienen a traer el mensaje de Dios. Claro, de eso está hablando. En un contexto, ¿qué pasa si el Papa Francisco de repente envía una carta a una parroquia de un cura y este cura dice, yo soy vacantista, para mí Francisco no existe? O sea, eso es lo que estaba haciendo Diótrefes. Estaba rechazando la autoridad juanina, en este caso. No solamente es, exacto, ahí está. Lo acabas de decir. Sí, lo dijo. Lo acabas de decir, tú solito. ¿La autoridad qué? Lo explico, juanina, apostólica, claro. Exacto, no la sola escritura, las personas, estaba rechazando. Wow, él ni cuenta se da. Sí. Lo acabas de decir, tú solito. ¿La autoridad qué? Lo explico, juanina, apostólica, claro. No la autoridad de la sola escritura, ¿verdad? La autoridad
ahí te lo digo. Juanina. Sí, ¿La autoridad qué? Juanina, de los Uy, apóstoles, acabas de decir. así mismo. Entonces, sí hay otra autoridad. En este mismo texto acabas de demostrar uy, no lo vio venir. que Diótrefes estaba rechazando no la autoridad de la sola escritura, Hay sino la una, autoridad, tú lo has dicho, Juanina. En este texto tú dices hay una autoridad. La autoridad no es la sola escritura. Uy, qué que estaba bueno. rechazando la autoridad Juanina, no la sola escritura, no la Ey, única autoridad de las escrituras, sino la autoridad de un apóstol. ¿Qué Boris, más? déjame decirte, yo te veo como una persona totalmente inteligente, o sea, Ay, no, no, yo sé que ya me entendiste. Para mí, que hoy los apóstoles no estén vivos, sola escritura y apóstoles vienen a ser igual. ¿Por qué? Porque estos recibieron directamente, sí, espérame, directamente de Cristo las enseñanzas. Era una condición, Boris. La condición para ser apóstol era poder estar físicamente con Cristo. Todos los apóstoles, incluyendo Pablo, tuvieron esta experiencia física con Cristo. no, espérate, espérate. Espérate, Físicamente espérate. con Cristo. Todos los apóstoles, incluyendo Pablo, tuvieron esta experiencia física con Cristo. Los profetas, todos hablaban directamente con Dios. Hoy ya no tenemos esto, querido Boris. Entonces, Dios hoy nos habla a través del Hijo y el Hijo se expresa a través de la Escritura y a través del canon cerrado. Entonces, Entonces la iglesia se acabó. Jesús dijo que iba a estar con la iglesia siempre. La iglesia se acabó, los ministros se acabaron. Entonces ahí es que dice la iglesia católica que tiene la sucesión que viene desde los apóstoles. Pero el problema es que los protestantes no aceptan la sucesión apostólica. Hay un problema aquí, señores. Vamos a ver qué responde Boris. como hoy, en nuestro tiempo, Boris, que nos tocó nacer en la misma era 2024, Ajá. entendemos que ya no tenemos apóstoles enseñados directamente por Cristo. Vos podés decirme, yo tengo mi magisterio, así mismo por el Sucesión. Espíritu Santo, que el Papa cuando habla es cátedra, es infalible. Ok, perfecto, pero ya no tenés un apóstol vivo. Yo tampoco tengo un apóstol vivo. Entonces, sano sería que la Iglesia Católica también ponga como única autoridad la Escritura para no sacar nada en contra de ella. Entonces, Ok, eso, Ok, vamos a ver la respuesta de Boris. Esto está bueno. ¿Qué va a responder Boris? Ajá. la pregunta que te hago, ¿y dónde dicen los apóstoles? Cuando nosotros muramos, Uy, la única autoridad van a ser las escrituras. uh, ¿dónde lo dice eso? Escuchen esto, señores, que esto sí está sacar bueno. nada en contra de ella. Entonces, Ok, eso es el punto. la pregunta que te hago, ¿y dónde dicen los apóstoles? Cuando nosotros muramos, la única autoridad van a ser las escrituras. ¿Dónde dices? Bueno, ay, bobo. Básicamente, eso es muy fácilmente inferible. No hay un escrito que, o No sea, No, hay. no lo hay. la palabra, incluso el apóstol Pablo, creo que fue, Perdón. Ese es tu postulado que ahorita acabas de decir. Que cuando murieron los apóstoles, Ujú, quedó como una autoridad, como la única autoridad, ujú. solo la escritura. ¿Existe esa afirmación en las escrituras o no? Tampoco. te lo dije que es inferible, no existe textualmente. ¿Y por qué entonces tú afirmas que sí? No entiendo. No existe. Me vuelvo loco. Entonces es tu interpretación o tu mala interpretación de los textos. Ay, No es una frase, una palabra, una enseñanza que esté en la Biblia escrito. No está escrito en la Biblia. ay. Sino es lo que tú quieres entender Oh que my, está escrito. oh my Esa es otra God. cosa. Y ahí, termino. Y ahí matas tú mismo la sola escritura, porque Uh, estás diciendo, no me interesa lo que diga la Biblia, o sea, la Biblia puede decir lo que sea, pero al final la última palabra de entender la Biblia soy soy yo. yo. Soy yo. Lo último que va. Lo que yo entienda, eso es lo que va. Hay un problema, señores. Hay un problema y muy poca gente lo ve. La Biblia puede decir lo que sea, pero al final la última palabra de entender la Biblia soy yo. Yo la puedo interpretar a la Biblia. Y la Biblia No. no es la regla de fe, sino lo que yo entiendo de la Biblia, eso es lo que tengo que creer. Eso es lo que Bueno, estás diciendo. Porque bueno. me estás diciendo que esa frase, ese concepto que acabas de decir ahorita, no está escrito textualmente. Sin embargo, tú lo entiendes así. O sea, Sí, ese es el problema. tu entendimiento lo estás poniendo por encima de lo que está escrito textualmente. Uy, es muy bueno, señores. Yo le dejaré el link aquí de este canal porque está bueno. Se llama el canal. Miren, espérense. Continuamos ahora. Espérense, miren. Este es el canal. Mírenlo ahí. Tiene muy pocos suscriptores. Debería tener más suscriptores porque está haciendo muy buen trabajo. Ladrón en la cruz. Muy bueno. En la descripción de este video le dejaré el link. También dejaré el link del canal de este joven Basi. Le dejaré el link también ahí. Seguimos, porque esto no se acaba. Denle like, suscríbanse. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Continuamos. No. O sea, es una interpretación que vos le das a lo que nosotros estamos hablando como cristianos evangélicos al referirnos a la sola escritura, pero no es necesariamente esa interpretación. Yo quisiera que vos puedas captar lo que sería el principio de la sola escritura a través de toda la Biblia. Por ejemplo, tenemos
te voy a dar dos ejemplos rápidos. A ver, En Deuteronomio 12, versículo 32, ¿sí? Dos ejemplos rápidos quisiera darte. Em, un segundito. Lo vas a poner, perfecto. Deuteronomio 12, versículo 32 nada más. Dice, a ver. el 32, ahí estamos. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Y ahora vamos, ahí vemos solamente lo que Dios manda. Y ahí vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, por favor. Si No, podemos leer, Boris. no entendí nada. Gálatas 1, versículo 6 al 9. Por textos como estos, nosotros propugnamos lo que es la sola escritura. 6 al 9. Perfecto, dice, a ver, A ver, un ratito, vuelvo a agrandar. Estoy maravillado el de que tan 6. pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero eso mejor hunde a este muchacho, a Basi. Escuchen, escuchen el 6. Y lean el 6. Miren, miren. Del que os llamó por Miren, la... miren, Estoy miren. maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero es diferente la sola escritura porque antes no estaba, no existía la sola escritura. No lo ve. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Ajá, apóstoles, si aún nosotros, o un ángel del cielo, San Gabriel, San Expedito, San el que quieras, un ajá. ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que Diferente. os hemos anunciado, Ajá. sea anatema. ¡Claro! Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Entonces, Entonces, si la sola escritura tiene que estar desde los apóstoles, tiene que estar, esa doctrina tiene que estar y venir desde allá, porque si esa doctrina surge después, entonces hay problema. Ese texto no te ayuda. querido, por eso es que tenemos que cuidar bastante lo que se está hablando oralmente, no lo rechazamos, pero se tienen que someter a la escritura para no ser llamados anatemas por predicar un evangelio diferente. Ok, y aquí, perdón, y aquí dónde dice que es sola escritura, o sea, dónde dice que el evangelio solamente son las escrituras, ¿dónde dice eso? A ver, En el principio mismo que se está impartiendo. ¿Cómo sabemos? Dice lo contrario, y te lo pruebo con el mismo texto. lo contrario, tú verás, esto está bueno. ¿Sí? Sí, le está diciendo evangelio a lo que ellos predican, no a lo que ellos simplemente escriben, y te lo demuestro. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, escucha, Les hemos anunciado y ello era oral. otro evangelio diferente del que os hemos, ¿qué? Anunciado, Anunciado. proclamado, predicado, hablado, enseñado. Aquí no dice otro evangelio diferente de la sola escritura. Uy. No. Aquí dice otro evangelio diferente que os hemos anunciado. Y tú decías que un ángel del cielo, si viene a traer una tradición oral, porque aquí no dice tradición oral, dice anunciare, ok, te voy a conceder eso y con tu mismo argumento te voy a refutar. Ay. Porque aquí pone la misma palabra anunciare. O sea, si otro ángel del cielo viene a traer la tradición oral de otro evangelio diferente del que nosotros con tradición oral hemos anunciado, sea anatema. Lo mismo que yo decía, señores. Claro, porque no estaba, la sola escritura no estaba. Él mismo lo dijo ahorita en el debate más hacia atrás, que la sola escritura nace después del siglo XVI en adelante, mucho más antes, no existía. Eso es lo que me llama la atención a mí de la sola escritura. ¿Qué opinan ustedes? De todas formas, igual pierde la sola escritura, porque el evangelio verdadero, según Pablo, en este mismo texto te está diciendo que es lo que habían predicado por vos, por tradición oral, y no solamente por escrituras. Así que descanse en paz la sola escritura en este texto. Que descansa en paz. Está bueno. No, te está olvidando algo muy importante, Boris. A ver. Que lo que te dije al principio, yo comparo y cotejo en igualdad de condiciones a un apóstol del Señor Jesús a la escritura que ellos mismos dejaron. Por eso es que te reclamé al principio y te pregunté,
Boris, vos hablaste con un apóstol, hablaste con Pedro, con Juan, hablaste con Moisés, hablaste con Abraham. No, ellos tenían contacto directo con Dios. Entonces, a partir de que ellos nos dejan, parten de este mundo terrenal, pasan a la esfera celestial, quedamos con algo fidedigno. Y que son Entonces, los protestantes dicen, o este señor dice, que después que los apóstoles mueren, ya ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo y nada más dejan las escrituras. Eso es lo que él dice. terrenal, pasan a la esfera celestial, quedamos con algo fidedigno. Y que son las escrituras. Mm. Si hoy baja el apóstol Pablo, ¿sí? Estaríamos teniendo palabra de Dios porque tenía esa revelación inspirada directamente de Dios. Entonces, los apóstoles no tuvieron discípulos. Los apóstoles no enseñaron a otras personas la tradición y la doctrina, lo que ellos deberían creer a los padres de la iglesia. Eso no se lo enseñaron los apóstoles. Se acabó todo cuando los apóstoles murieron. Es raro. Pero como a Dios no le plació trabajar de esa manera, obviamente ellos vinieron por un tiempo, por un periodo de tiempo determinado, escribieron lo que escribieron, se quedan esas enseñanzas. Entonces Pablo dice, si aún alguno de nosotros, entendiendo que esto puede ser, digámosle, algo confuso, porque, Es raro. digamos, el enemigo tiene la posibilidad total de presentarse como un apóstol, de hecho está pasando eso, y la Biblia misma advierte a los anticristos, que se presentan como predicadores y empiezan a enseñar cualquier verdura fuera de lo que está en la escritura. Entonces, ahí es que el apóstol Pablo advierte y nos mantiene alertas de cotejar siempre toda enseñanza con lo que ya se escribió y que no sea un diferente evangelio, que sea siempre el mismo. Mira, en la Biblia hay un ejemplo muy importante que es cuando Judas muere. Cuando Judas, ya usted sabe lo que pasó con Judas, muere. Dice Pedro, ahí tenemos que nombrar otro apóstol. Lo voy a parafrasear. Otro apóstol. Ese apostolado de Judas no murió con Judas porque se lo dieron a Matías. Dice que ellos nombraron a Matías, echaron cartas, metieron manos, hicieron una cosa ahí y nombraron a Matías. No se acabó con la muerte de Judas. Asimismo, siguieron nombrando más personas. Eso hay que analizarlo. ¿Qué opinan ustedes? El que dejó Cristo, el que dejaron ellos, inspirados a través de Dios. Mira qué interesante. Una pregunta que te hago, una pregunta textual y puntual. A ver, ¿cómo nosotros recibimos, por qué nosotros creemos según la Biblia? ¿Por sola escritura o al oír la palabra de Dios? Al oír, por tradición oral. A ver. No entendí la pregunta, sinceramente. ¿Por qué nosotros? Ok. Dice la palabra de Dios. Sí. Solamente las escrituras son las que van a hacernos creer a nosotros, que nosotros vamos a creer porque vamos a leer la Biblia solamente, porque nosotros vamos a tener solamente las escrituras. Por eso es que nosotros vamos a creer en Dios, o vamos a creer en Dios por la palabra anunciada también, que la palabra anunciada es palabra de Dios. Nosotros, ¿por qué creemos? ¿Cómo entra el evangelio en nosotros según la palabra de Dios? Por escuchar. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, porque la Biblia sola no habla. ¿Contestado? ¿Está bien? Refutación a la sola escritura. La fe viene por el oír, no por el solo leer. ¿Se entiende? La fe viene por el oír, tradición oral. Y eso es lo que te dice la palabra de Dios. Entonces, Basi podría decir ahí, ¿y en dónde tú encuentras esa escritura? En la Biblia. Ahí está la sola escritura. Podría decir. Si quieres te lo pongo en pantallas. A ver. Ahí está. Dice, todo que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, dice. Es rico para con todos que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Escucha, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, necesariamente nosotros tenemos que oír de las personas que nos prediquen. Y dice eso precisamente. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les predica? No se puede, dice la escritura. Y aquí te dice el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo que sepa, los libros no tienen pies. Uy. Aquí te está hablando y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el evangelio. ¿Quiénes anuncian las buenas nuevas? Son aquellos que son enviados. Son aquellos que son enviados a hacer esto.
Sí. No es la sola escritura. Y después te dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Escucha, y esto es y en el contexto que tú me estás hablando, porque me dices, anatema, el que venga a traer otro evangelio. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Escucha, así pues, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ojo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y te lo explico. Nuevamente va al mismo punto, querido Boris. Nosotros estamos cayendo en lo que sería en una falacia de falsa asociación. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? A ver, ¿por qué? Me encanta tu programa, no sé cuál usas, te voy a preguntar después porque me gusta mucho cómo presenta todo. Te digo que nosotros estamos cayendo en una falacia de falsa asociación porque nosotros al hablar de sola escritura, y te lo dije al principio en mi definición de sola escritura, no estamos anulando la predicación oral, no estamos anulando otro tipo de instrumento o un quehacer teológico distinto al solo leer la escritura. Podemos inclusive nosotros tener sueños, tener visiones, ¿verdad? Porque el profeta Joel incluso profetizó y el apóstol Pedro después hace anunción a lo que dijo el profeta Joel, que en los posteriores tiempos vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueños y soñarán y tendrán visiones. Entonces, nosotros no estamos anulando de que Dios no se pueda manifestar de otra manera diferente a la escritura, ¿sí? No lo estamos negando. Ahora, ¿cómo hacemos? Si Boris Soto viene y me dice de repente, Vasi, ayer soñé que estás en pecado y el Señor me manda a decirte que te arrepientas y confieses tus pecados para que puedas ser perdonado. Y yo le digo a Boris, ok, ¿en dónde dice eso? Esto dice en tal parte, acá yo me sostengo. El sueño y la visión de Boris estuvo sujeta a la palabra de Dios. Yo haría bien en hacerle caso a Boris. Ahora, si Boris viene y me dice, Basi, yo ayer soñé de que la Virgen María es la mediadora al cielo, es la puerta y la reina de todo el cielo. Y bueno, por ella llegamos a Cristo. Y yo le pregunto, pero ¿en qué parte de la Biblia está esto? Esa es la sola escritura. Cotejar todas las tradiciones, todas las cuestiones oral, escrita, interpretativa, de sueño, visión, en base a la única autoridad irrefutable e infalible. Ok, está buena esa la que dice Basi. Vamos a ver. Okay. Okay. Yo no estoy negando eso, Boris, de lo que es el anuncio, la predicación. Okay. Yo en ningún momento le puse piecitos a la Biblia para que vaya predicando y que nosotros nos callemos porque solamente la Biblia puede hablar, no. La sola escritura no dice eso. Ok. La sola escritura dice que únicamente la palabra de Dios es las escrituras. No anula eso. Es la única. Ahora yo te pregunto otra vez, ¿la palabra oral es palabra de Dios? Sí. Y ahí, como solo escriturista, te digo, depende. Ok, depende. Vamos a ver, ¿depende de qué? ¿Depende de qué? Porque si a mí me decís, si a mí, Boris, me decís que la iglesia a mí me dijo que María fue asunta al cielo, pero yo te digo, bien, vos lo crees, voy a mostrarlo con la Biblia. Ok, te compro el argumento y por eso te dejé continuar. Porque tú solito, y te voy a demostrar que te acabas de poner una soga al cuello, ¿sabes? Hay un texto ahí, hay un texto en la Biblia que dice porque por nuestra predicación, que yo qué, por nuestra palabra se convirtieron, algo así, no recuerdo bien. Vamos a ver si Boris lo dice. ¿Qué tal si alguien viene en el siglo XVI, mucho tiempo después de la constitución de la iglesia, y te dice, la sola escritura es una doctrina de Dios, es un principio que nosotros todos los cristianos tenemos que seguir? Y tú le vas a contestar, ¿dónde dice eso en la Biblia? Uy, es bueno, es muy bueno. Y probablemente me conteste como yo te estoy contestando. ¿Cómo? No existe. El principio de sola escritura se halla en toda la escritura. En toda la escritura, pero no. ¿Dónde está? Capítulo 22, Gálatas capítulo 6, lo que presenté. Y hay muchísimos. No, tú decías que en las escrituras tenía que estar. Si yo digo, por ejemplo, que María ascendió al cielo. Eso es lo mismo bíblico. Yo no ¿Tengo que basarme en las escrituras? Te pregunto. A ver. Ok. Si yo digo que solo escritura, ¿tengo que basarme en las escrituras? Ahí no. Únicamente. Lo mismo que la Trinidad, se infiere. Está el principio. Ojo. Y al ser inferido, ¿es una interpretación? Ojo. Claro, como todo. ¿La sola escritura es una interpretación? Una interpretación inferida. Es una interpretación. Claro, querido Boris, no es doctrina. Lo dijo. No es doctrina. Escuchen. Claro, como todo. ¿La sola escritura es una interpretación? Una interpretación inferida. Es una interpretación. Claro, querido Boris, Estás cayendo, estás cayendo en lo que criticas. Porque la Iglesia Católica te pone textos sobre la Asunción de María. Y te dice, estos textos se interpretan de esta manera. Apoyan la Asunción de María porque
Se está interpretando de esta manera. A lo cual tú te oponías y decías no, porque en ningún texto me va a hablar explícitamente de la Asunción de María. Eso no existe en la Biblia, tú decías. No, pero es una interpretación, te está interpretando el magisterio de la Iglesia Católica, que en esos textos sí está la Asunción de la Virgen María. Uy. La sola escritura es lo mismo, porque la sola escritura dice, no está en las escrituras, no hay el principio de sola escritura, simplemente es una interpretación del protestante. Oh my God, jaque mate. Señores, díganme qué opinan ustedes de esto, díganme. Y al ser una interpretación del protestante y al no estar en las escrituras, estás cayendo en lo que criticas. Dogma. Dogma, No, mandato. porque el principio, claro, Boris, cuando nosotros hablamos de inferencia, obviamente tiene que haber un aparato interpretante. O sea, una inferencia es por alguien que lo reciba, esa inferencia lo capta y por ende lo interpreta. O sea, Sí. que la sola escritura sea una interpretación no significa que no sea verdadera, ¿sí? Yo lo aceptaría el dogma mariano si es que realmente la escritura esté plasmada de que María sí fue asunta al cielo. Perfecto, vemos en el Evangelio de San Pepito, que es canonizado por la escritura misma y que dice que, bueno, María en el año tanto fue asunta al cielo y tuvo la dormición y murió sin dolor, murió joven, todo. Ay. ¿Cuál sería el problema? Pero como yo no hallo eso, no puedo yo aceptar el dogma de la... ¿Por qué no hayas eso? Dime. Ok, esta pregunta está buena. Yo no hallo eso. ¿Por qué tú no lo hallas? ¿Por qué tú no lo encuentras? ¿Por qué tú no lo ves? Vamos a ver. todo eso, y Escuchen, murió sin dolor, escuchen. murió joven, todo. ¿Cuál sería el problema? Pero como yo no hallo eso, no puedo yo aceptar el dogma de la... ¿Por qué no hayas eso? Dime, ¿por qué no hayas eso? ¿Porque no está escrito textualmente? Porque no, número uno, no está escrito textualmente, no encuentro razones de inferencia, y obviamente también hay un contexto histórico que delata cuáles fueron los motivos de la... Y la sola escritura está escrita así mismo también. Ahora yo te pregunto a ti. Y el contexto histórico también me interesa, porque hace rato te había preguntado del contexto histórico. Ok, ahora, tú dices, el primer punto que me dices, porque no está escrito textualmente, y ese fue tu primer punto, no creo, es una de las razones por las cuales no creo en la Asunción de la Virgen María. Ese es el primer punto de él, ok. Claro, una de las... Te pregunto, ¿la sola escritura cumple con el requisito de estar escrito textualmente? No. Pero ya te contesté, esta va a ser la tercera vez que te contesté. Claro que no está escrito. En la Biblia no hay un pasaje... Es lo mismo, entonces es lo mismo. En la Biblia no hay un pasaje que diga... Wow. ríjanse todos por sola escritura, no existe. No lo ve. Yo le contesté. Él no lo ve. Ahora, Basi no lo ve. Unos lentes. Entonces, mira, tu primer principio no lo cumple la sola escritura. O sea, el principio por el cual juzgas a la Asunción de María y dices, no cumple con este requisito, no está escrito textualmente. Pero la sola escritura tampoco está escrito textualmente. Está bien, entonces Boris, enséñame, mostrame, ¿qué principios puedo hallar yo en la escritura para saber y inferir e interpretar gracias a las escrituras y a los principios que me brinda que María fue asunta? Ojo, está buena, vamos a ver. Magisterio de la Iglesia. Uy, magisterio de la Iglesia. Y eso es lo que no aceptan los protestantes. El poder del magisterio. Los principios que me brinda que María fue asunta. Magisterio de la Iglesia. Los pastores. Básico. Te dice Lucas, mira, te dice Lucas 10:16, te dice, quien los escucha a ustedes me escucha a mí. Ok. Quien escucha a la Iglesia, está escuchando a Dios. Uy. Si yo escucho, por ejemplo, al Papa y al Concilio, por ejemplo, de Nicea, definir la Trinidad, yo lo creo, porque esa autoridad se lo dio Dios a la Iglesia. Pero en ningún momento nosotros vemos que Dios dijo, quien solamente utiliza las Escrituras, me escucha a mí. Eso Uy, es buenísimo. no lo dijo. Dice, quien les escucha a ustedes. La Iglesia puede utilizar Escrituras, puede utilizar tradición, puede utilizar ciencia, todo aquello, para sus disertaciones y para sus definiciones. Quienes definen doctrinas es la Iglesia. La Iglesia es columna invaluarte de la verdad. La Iglesia. La última palabra la tiene la Iglesia. Es la que va a definir doctrinas. Bueno. Y no la sola Escritura. Bueno. Es la Iglesia quien tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. O sea, si yo escucho al magisterio, estoy escuchando a Dios. Si el magisterio me dice, la Virgen María subió a los cielos, ascendió, o mejor dicho, fue asunta a los cielos, Ojo. por esto, y aquí en este pasaje se interpreta de esta manera, yo lo creo. Porque esa autoridad lo dio Dios a la Iglesia. Ok. ¿Se entiende? Ok. Está buena esa. Escuchen esta. Si no llega a ser así, si
si esa interpretación está equivocada, la iglesia se equivocó, lo que sea, ahí el católico tiene una excusa buena. Le diría al Señor, a Dios, bueno Dios, yo lo creí a la iglesia que usted dejó. Si eso no era así, el que tiene la culpa es usted. A Dios que me perdone cuánto estoy diciendo. Pero es lógico. Si yo le creí a esa iglesia, fue usted que la dejó y yo estoy creyendo lo que dice esa iglesia. Si no fue así como la iglesia me lo dijo a mí, entonces yo no soy culpable. Culpable es la iglesia. Y por eso es que la iglesia católica dice que la iglesia es infalible, porque Dios la dejó y no se puede equivocar en cuestiones de fe. Tiene sentido, señores. Wow. ¿Qué opinan? En cambio, de esa misma manera no se puede defender la sola escritura. O sea, la autoridad de la sola escritura no se puede defender ni con un texto. En cambio, yo te lo defiendo con varios textos, la autoridad del magisterio. Entonces, si yo tengo textos explícitos que te hablan que el magisterio tiene el verdadero depósito de la fe, que tiene la autoridad para definir, o la autoridad de palabra de Dios la tiene el magisterio, ¿cómo tú puedes demostrar en la misma Biblia que solamente las escrituras tienen la autoridad para definir doctrinas? No se puede. En cambio, yo sí tengo textos. Tú no los tienes y yo los tengo. Por consiguiente, la sola escritura cae por los pisos. No, justamente lo que... Perfecto, yo te compro toda tu argumentación porque la eclesiología católica encierra cierta lógica en donde esta suposición de que quien tiene básicamente la autoridad para ejercer doctrina, como bien lo mencionaste, es la iglesia. Pero ahí hay un debate, una cuestión de fondo, que es la eclesiología, que es la iglesia. Y ahí es donde nosotros dos vamos a diferir como protestantes y como católicos. Entonces, si vamos a hablar de sola escritura, aquí tenemos que, digamos, yo tengo la carga de la prueba de mostrarte por qué sí sola escritura es la única fuente fidedigna y por qué no otras fuentes, sí complementarias, más no como última palabra. Entonces, Boris, quería decirte que me encantó charlar contigo. Se acabó. Yo en horario de trabajo utilicé mi horario de almuerzo para conversar contigo. Así que yo Todo te dejé mi bueno. contacto. Me encantaría volver a charlar contigo. De por ahí cuadramos otro tema. Si quieres lo hacemos más formal o lo hacemos de esta manera, charlando. Y te dejé ahí en un chat privado. No sé si funciona, si te llegó. Entonces, Me llegó. Entonces, si quieres registrarlo, y yo encantado, también tengo un canal que recién lo empecé. No estoy teniendo todavía la manía de crearse viral o algo así, pero ya hay algunos videos que me funcionaron, que están siguiendo. Entonces, me encantaría, estás invitado a ser mi contraparte, digámosle. Entonces, creo que podemos cuadrar algunas cuestiones interesantes. Me parece interesante tu argumento, así que podemos en otra oportunidad hacerlo con mejor tiempo y con mejor organización. Claro que sí. Muchísimas gracias, más bien, por darte que mejor tiempo y tienen 1 hora 15 minutos hablando. Bueno, señores, está muy bueno el debate. Me gustó mucho. Buscaré el link, sí, buscaré los canales de aquí de Basi y también el canal de Borito. Díganme ustedes qué opinan sobre lo que se habló aquí. Wow, estuvo bueno, muy pero muy bueno. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Ya tengo una idea por dónde es que está el asunto. Nos vemos. Dígame aquí en los comentarios para ti cuál es la verdadera iglesia. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.